¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Como siempre les digo, para mí es un honor, un gusto estar junto a ustedes para presentarles Córdoba al Mundo desde Canal C. Y prácticamente en los últimos 4 meses no hemos hecho otra cosa que estar hablando de las derivaciones, las consecuencias, los hechos que se vinculan a esta situación crítica que tiene en vilo a la economía desde hace nada más y nada menos, como les decíamos al principio, desde hace 4 meses. Yo no creo que exista en este momento en nación civilizada alguna donde una economía pueda estar tan en vilo durante tanto tiempo sin que se vislumbre una salida. Porque sea cual fuere la resolución que se tome desde el Congreso de la Nación, que todo el mundo presupone cuál va a ser, porque si no, de otra manera, el Poder Ejecutivo no hubiera enviado esta iniciativa al Congreso para ratificar la mentada resolución 125, si no hubiera tenido la casi certeza de que iba a salir tal cual como quería y que iba a tener sus facultades ratificadas en el sentido de poder determinar sobre impuestos. Sea cual fuera, repetimos, la resolución que tome el Congreso, hay muchas cosas que han cambiado en el país. Entre las cosas que han cambiado en el país está el desarrollo, está el crecimiento, está una economía pujante. Y eso ha quedado reflejado concretamente hoy en la provincia de Córdoba con este anuncio que se veía venir, porque no podía ser de otra manera, por parte del gobernador Juan Schiaretti de aumentar los impuestos, incluso rebajas en las jubilaciones. Toda una situación realmente muy difícil. El ministro de Hacienda y Finanzas, el Ettore, ha salido a desmentir las versiones en el sentido de que la provincia puede entrar en cesación de pagos. Pero esa es una evaluación que, a fuerza de ser sinceros, se está haciendo en todos los círculos económicos y financieros de la provincia de Córdoba, porque indudablemente hay cuestiones que son del presente y otras que vienen de arrastre, como por ejemplo fue la rebaja en los impuestos del 30% que le permitió a José Manuel de la Sota asumir la gobernación. Fue el caballito de batalla en el cual él se montó para poder ganar la gobernación y lo mantuvo a lo largo del tiempo en que estuvo al frente de la Casa de las Tejas. Pero al propio tiempo se produjo una masiva designación de empleados y también una cantidad importantísima de jubilaciones anticipadas. Y todo esto se ha reflejado en la caja de jubilaciones de la provincia. Y al resentirse la relación con la nación, no viene la plata para la caja de jubilaciones, tiene que poner la plata al Tesoro Provincial, y ahí es donde se produce el desbarajuste de las cuentas públicas. Lo concreto es que el anuncio está hecho, la Cámara, la unicameral va a ser la que va a tener que aprobar esta medida, pero dentro de las actuales situaciones, del actual momento, no le cabe otra salida al gobierno provincial que este aumento de impuestos. Y en consecuencia tenemos cada día que pasa una gota más en este vaso que ya está rebasado. Porque si esto se diera dentro de un contexto de reactivación general, o por lo menos dentro del mismo carril por el cual venía la provincia y el país, diríamos, bueno, es un problema más, pero resulta que es una gota más en un vaso que ya está rebasado. En consecuencia, lo que está pasando en Córdoba es consecuencia de la situación nacional, que a la vez no se origina todo esto que está sucediendo solamente el problema del campo, sino en algunas cuestiones que venían mal en la macroeconomía desde tiempo atrás. Lo hemos invitado para que nos haga un análisis general al doctor Héctor Paglia, quien por supuesto desde siempre está realizando estudios que hacen a la marcha del país y también de la provincia. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Después de esta introducción, por supuesto, le estoy dando a usted campo para que comience a hacer su análisis. Sí, indudablemente que basándose en lo que usted señala en la introducción, uno lo que ve con preocupación es que el país ha entrado en un marcado desorden. Desorden fruto de, una vez más, no haber enfrentado los problemas estructurales de la economía en los momentos de bonanza, haber llevado al país en un contexto en el cual financieramente y en el exterior le es favorable a una situación que no tiene razón de ser y que es muy difícil encontrar una explicación racional, valga la redundancia, a este impasse en el que se le ha metido a la Argentina con mezquindades políticas desde muchos sectores. ¿Por qué digo desorden? Porque estamos viendo que la falta de institucionalidad en la cual el país ha caído, la falta de haber llevado adelante las discusiones
que debió llevar adelante, y en materia tributaria, la discusión de la coparticipación federal de impuestos, que es una deuda pendiente desde la reforma de la Constitución del 94, está acorralando a todos los estados subnacionales, llámese provincias, llámese municipios, con un gasto muy rígido que viene dado fundamentalmente por una masa salarial cuya variabilidad la dispone el gobierno nacional, pues es muy difícil que un gobernador o un intendente pueda dar un aumento inferior al que la nación da. La nación no tiene en cuenta las provincias y a esto le sumamos un esquema de tributación en donde permite un poder absoluto a la nación para doblegar cualquier tipo de voluntad política o cualquier disenso que pueda haber, y en donde Córdoba creo que es el caso paradigmático. Ahora, doctor, yo creo que sí. Es muy difícil tratar de vislumbrar una salida ordenada de seguir en este esquema. Ahora, hablando y yendo en el mismo sentido de su pensamiento, todo este desorden, como lo llama usted, voy a usar su misma palabra, ha afectado de manera muy cierta, casi de muerte, al federalismo, doctor. Ese es el problema más serio que estamos teniendo en este momento, es decir, lo que va a quedar de ahora en adelante. Sí, yo lo pondría en estos términos. La falta de federalismo, la forma en que se ha pisoteado al federalismo, es la que está produciendo este escenario tan lamentable, en la cual yo me pongo en el lugar de cualquier inversor, local o extranjero, inversor productivo, que quiere invertir para un proyecto que va a madurar a lo largo del tiempo, no una inversión de portafolio de entrar y salir, que sí es la que está fomentando el gobierno a través de la baja artificial del dólar, la suba de tasa de interés, etcétera. Pero vamos a ese inversor local o inversor extranjero que quiere montar un proyecto de inversión que lleva 3, 5, 10 años en madurar. Se encuentra con un esquema tributario totalmente distorsivo, donde de entrada va a tener que pagar un impuesto a la ganancia mínima presunta por algo que no se sabe si le va a dar ganancia o no, ni cuándo. Se va a encontrar con provincias que están acorraladas y que tienen que apelar a aumentar impuestos porque no tienen otra alternativa, en forma desordenada, en forma urgente, y que su ecuación no sabe cuál va a ser en materia de costo, es decir, cuál va a ser la tasa de ingresos brutos que va a tributar ese proyecto que a lo mejor hace 24 horas estaba exento y hoy está gravado. ¿Cuál va a ser la reacción que va a tener el municipio cuando vea que esa gran masa salarial y el costo de simplemente recoger la basura en Córdoba le lleva prácticamente el 85% del presupuesto? Entonces, esto es una situación en la cual la estamos viendo. La inversión no llega. El gobierno tiene que computar una serie de rubros forzando la imaginación para computarlos como inversión cuando no lo son, pero realmente estamos en un callejón muy difícil. Creo que toda la clase dirigente, no solamente la clase política, está obligada a señalar con total firmeza esto y exigir un debate democrático en donde todos los actores estén presentes, porque si no, a lo mejor daría la impresión que para el gobierno es negocio mantener el conflicto sectorial con el campo para tapar toda esta otra problemática tan grave que tiene por delante. Bueno, sí, eso es un poco como querer tapar el sol con las manos. Así doctor, es. Porque hay consecuencias inmediatas, como por ejemplo lo que está pasando con la BADLAR, la tasa que estaba al 8%, está en este momento cerca del 20%, estamos en 18,5% ya, ha renacido la bicicleta financiera, y eso, los argentinos tenemos memoria, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas todo este problema financiero que uno dice, bueno, es problema de los bancos, es problema de los mercados de capitales, es problema de la bolsa. No es así, porque somos todos los argentinos los que en definitiva la terminamos pagando. Así es decir, lo que en su momento se denominó la patria financiera hoy tiene un panorama para el cual obtener grandes utilidades, pero si usted va a sectores de la industria, por ejemplo, va a ver que nuevamente se está pensando en cómo despedir personal, suspender, reducir horas, ver cómo sus insumos aumentan, cómo los distintos factores de costo se ven incrementados y cómo la producción se va quedando cada vez con menos demanda y con más trabas para invertir. Entonces, realmente yo creo que esto amerita que en forma urgente todos los sectores dirigenciales, les repito, no solamente políticos, sino también empresariales, ubiquen las cosas en su lugar y promuevan la discusión
de esta agenda que es impostergable, a riesgo de que no hacerlo significara un golpe muy duro para la Argentina. Ahora, doctor, la pregunta va más allá de lo estrictamente económico, que es su especialidad, va a lo político. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero ¿qué hacer con un gobierno que cuando le hacen una sugerencia diferente a su política dice que todos aquellos que se oponen son golpistas? Porque esa es la respuesta del gobierno. Bueno, es que el problema, yo creo que el problema económico lo ha creado esta vez la forma de hacer política, la forma de manejarse el gobierno. O sea, acá lo que hay que buscar primero de todo es una solución política. Ahora, si la forma de hacer política va a ser esta, de que quien no esté con un pensamiento único y homogéneo no pueda opinar o directamente se lo pretenda inculpar de desestabilizar las instituciones, es muy difícil que se pueda encontrar un canal de diálogo. Ahora, el gobierno está obligado a dar una salida, salvo que sea el gobierno el que está queriendo provocar una situación para obtener cierto escenario en el cual pueda tomar decisiones que en un escenario normal no se atrevería a confesar. Ahora, doctor, usted sabe que, como le decía yo recién, aconteció este anuncio de aumento de los impuestos en Córdoba y es lo estrictamente local, pero a nivel nacional se siguen produciendo hechos que a lo que tienden es a una mayor sangría. Es decir, sabemos que es un enfermo que ha perdido mucha sangre en Argentina y de golpe comenzamos a hablar de nuevos aumentos en el salario mínimo, aumentos en las jubilaciones y al propio tiempo aumento en el mínimo no imponible de ganancias, lo cual estaría implicando, de acuerdo a los cálculos, un costo aproximado tan solo el impuesto a las ganancias de 1.500 millones de pesos. Y al propio tiempo se habla de reestatizar Aerolíneas Argentinas con un costo inicial de 1.000 millones de dólares y después aguantar una pérdida mensual de 200 millones de dólares. Y una nueva sangría. ¿Cómo lo ve esto? Bueno, ya usted mismo lo dijo recién, hay muchas cosas que le hemos vivido los argentinos y el Estado empresario lo hemos sufrido los argentinos. Lo que usted señala con respecto a las remuneraciones es cierto, pero hay un ítem mucho más que tiene mucha mayor incidencia, que es el de los subsidios. Esta economía está funcionando manteniendo ciertos precios, claro, manteniendo un esquema de subsidio que debe ser creciente, en donde, por ejemplo, desde el lado de la energía, tiene un futuro muy corto, porque el día que el balance energético argentino sea el mismo que es el balance eléctrico como rubro desde agosto hasta ahora, en donde es deficitario, ya los subsidios que van a tener que pagarse, porque va a haber que importar energía a precios internacionales, con un barril de petróleo orillando los 150 dólares, van a ser de tal magnitud que va a ser imposible sostenerlo. Como también el gobierno, por otro lado, no va a poder cobrar retenciones sobre productos que ya no exporta. Entonces, aquí hay una contradicción muy profunda. El gobierno plantea argumentos totalmente cambiantes, pero que se contradicen en sí mismos respecto al tema puntual de las retenciones, que hace a la distribución de la riqueza, a la distribución del ingreso. ¿Por qué el gobierno no hace una jugada realmente arriesgada y que pacificaría, baje las retenciones y deje que el sector agropecuario tribute mayor impuesto a las ganancias, que es coparticipable, bueno, pues va a distribuir la riqueza entre las distintas provincias y va a ser mucho más simple? Doctor, es que esa sería la salida lógica, de sentido común. Sí, es muy difícil pelear contra las cosas ilógicas y encontrarle sentido. Realmente es así, doctor, porque como usted decía al principio, nadie puede entender que estas cosas estén sucediendo en una nación como Argentina, que estaba en un camino, no digamos perfecto, pero estaba en un camino de crecimiento y tenía problemas de crecimiento, indudablemente que es así, pero de golpe las cosas se han hecho realmente, como decía usted, absolutamente, sí, parece una pesadilla todo esto. Gracias por su presencia en Córdoba al Mundo.